Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, por Tania Maliza y Alejandra Ortiz. Los días 3 y 4 de mayo del año 2006, mediante un operativo para reprimir manifestaciones, fueron detenidas 11 mujeres por parte de la Policía Municipal y Federal de México. Durante el traslado al Centro de Readaptación Social, fueron sometidas a las peores formas de violencia sexual, torturas e incluso maltratos psicológicos. El 13 de julio del 2009 se declaró incompetente de oficio. Se consideró que los hechos no eran de orden federal, sino del orden común, y que competía a los órganos investigadores del Estado de México. Conforme al Estado mexicano, se encuentra pendiente varios recursos de apelación y amparo contra las órdenes de prisión emitidas y las apelaciones contra autos de libertad de falta de elementos para procesar. En este caso, existieron dos tipos de sujetos procesales. Como primer punto tenemos a las mujeres víctimas de abuso y tortura, que son sujetos pasivos limitados porque para el derecho internacional las personas solo pueden ser sujeto de derecho cuando el Estado reconoce su subjetividad, ya que reclaman sus derechos vulnerados. Como segundo punto tenemos al Estado mexicano, que responde por la Policía Municipal y Federal de México como sujeto pleno de derecho internacional. Fueron llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver la cuestión del uso lícito de la fuerza pública. La Corte Interamericana reconoció que los Estados tienen la obligación de velar por la seguridad y el orden público. Sin embargo, el uso de la fuerza pública debe ser regulado por el Estado de México, que es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con base en estos principios, la Corte determinó que en este caso hubo un uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en contra de las víctimas, fue ilegal e innecesario y que por ello hubo una violación de derechos a la integridad personal. El derecho internacional establece que la prisión preventiva puede determinarse siempre que exista una razón y un argumento sólido. Se recibirá un trato humano y sus familiares tendrán información sobre la persona privada de libertad. Por lo tanto, el Estado violó sus derechos a las garantías jurisdiccionales y protección judicial de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con sus obligaciones previstas en los artículos 1, numeral 1 y de artículo 2 de la presente convención y con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, y recordando que el Estado ha reconocido una violación del artículo 2 de la Convención en perjuicio de estos. Debemos recordar que la regla pacta sunt servanda, este principio requiere buena fe, porque es una regla fundamental que requiere que todos los sujetos de derecho internacional ejerzan sus derechos y obligaciones de buena fe bajo esta ley. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados advierte en su preámbulo que los principios de libre consentimiento y de buena voluntad, así como la regla pacta sunt servanda, son universalmente... Para fundamentar en qué se relaciona la legislación ecuatoriana con el caso Atenco versus México, hemos realizado una entrevista al doctor Jorge Chicaiza, conocedor del caso Atenco. Doctor. Muchas gracias, Tania, por tu invitación. El artículo 425 de nuestra Constitución establece en su segundo inciso los tratados internacionales. Por otro lado, tengamos en cuenta que el artículo 424 de nuestra Constitución establece que si los tratados internacionales tienen relación con derechos humanos, estarán en igualdad jerarquía que la Constitución. Bueno, ahora vamos directamente al caso Atenco. Las 11 mujeres fueron vulneradas psicológica, sexual y físicamente. Eso se establece en el artículo 66, literal A, B y C de nuestra Constitución. Por otro lado, el debido proceso. Claramente, en la sentencia se establece que ellas no cometieron ningún delito. Muchas de ellas estuvieron en el lugar de los hechos, pero sin realizar ninguna manifestación alguna. El Estado es el encargado de proporcionarles igualdad de oportunidades para que estas mujeres se defiendan. Esto se consagra en el artículo 11, literal 9 de nuestra Constitución. Por otro lado, la libertad personal. En Ecuador, si una persona es encerrada arbitrariamente, como en el caso de las 11 mujeres que no tuvieron ninguna orden judicial, no se les abrió ningún proceso previamente, fueron encarceladas arbitrariamente. En este caso, Ecuador reconoce la figura del habeas corpus. Consiste en que si una persona es detenida arbitraria e ilegalmente, puede ser puesta en inmediata libertad. Esto lo reconoce el artículo 89 de nuestra Constitución. Para finalizar, hablemos un poco del derecho a la reunión. Puede ser
restringida única y exclusivamente por un decreto presidencial, bajo estado de excepción. En este caso, el Estado ecuatoriano, más bien su presidente, tiene que notificar a la Convención Americana y adicionalmente a la Asamblea. Solamente bajo estas causales puede ser restringida el derecho a la reunión. Tendría que la Asamblea ser notificada. Esto es un poco acerca de cómo se podría relacionar nuestra legislación ecuatoriana. Gracias, doctor, por ponernos en contexto sobre esto del derecho internacional se ha dado por los acuerdos que han llegado los estados para proteger los derechos de sus ciudadanos. Así nació la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de la ONU. Existieron dos convenciones que fueron relevantes para que se pueda condenar al Estado mexicano por lo sucedido. La primera es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Otra convención muy importante en esta resolución es la de Belén do Pará. Si bien es cierto que el respeto a estas resoluciones es de entera responsabilidad de los países suscriptores, se tiene que tomar en cuenta que en muchas ocasiones han respetado los derechos de las personas por presión internacional. Es relevante mencionar que la violencia sexual y la tortura son afectaciones consistentes en actos de maltrato intencional que indudablemente impactan en la vida social de la persona. Esto es establecido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual se compone de dos instancias fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la violencia sexual puede ser en muchos casos considerados como una forma de tortura, lo que se determina dependiendo del caso en particular. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos dicta que la violencia y las torturas sexuales pueden ser utilizadas como armas de control social represivo por parte del Estado. De hecho, esto fue lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso de estudio.